¿Has notado cómo el miedo se ha infiltrado en casi todas las áreas de nuestras vidas? Ya sea en cuentas que no cierran a fin de mes, en los exámenes médicos que duermen, o en esa inseguridad que aparece cuando la vida se descontrolan. El miedo sabe cómo ser insistente. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay un poderoso secreto, olvidado por muchos, capaz de silenciar estas voces internas? No, no es una fórmula mágica o una técnica de autohelpía de moda. Lo que te mostraré es una antigua forma, probada durante generaciones y totalmente accesible para aquellos que tienen fe. El miedo incluso puede gritar, pero hay una paz que habla más fuerte, la paz de Cristo. Una paz que no depende de las circunstancias, el saldo bancario o el informe médico. Ella nace en el corazón de aquellos que confían en un Dios soberano y conoce las promesas divinas que ha dejado. En este vídeo, exploraremos juntos cómo superar los miedos modernos, aquellos que nos paralizan, sofocan y drenan nuestra fuerza. ¿La buena noticia? No tienes que luchar solo. Con sabiduría bíblica, oración y coraje, hay un camino de transformación que te espera. Y spoiler, comienza en la palabra de Dios. Prepárese para sumergirse en verdades que enfrentarán sus ansiedades, curarán sus rechazos y fortalecerán su mente. No estamos aquí para ignorar el dolor o fingir que no existe, estamos aquí para enfrentarlo con un propósito, con aliento, y con la certeza de que el amor perfecto arroja todo miedo. Ahora dime, ¿estás listo para descubrir el secreto que puede cambiar tu vida de adentro hacia afuera? La ansiedad hoy se ha convertido en un compañero de muchas personas, no del tipo que ayuda. Es como una nube constante, colgando sobre el futuro. ¿Podré pagar todo este mes? ¿Qué pasa si ese dolor es algo grave? ¿Qué pasa si nada cambia? Estos miedos, tan comunes como pueden ser, drenan nuestra paz espiritual y nos alejan del centro. Confía en Dios. ¿La buena noticia? La fe no elimina los problemas, sino que cambia a medida que tratamos con ellos. El secreto comienza con un reposicionamiento interno fuera del modo panic e ingresa la promesa. Modo. Sí, vienen los resbalones, el susto de los diagnósticos y el mundo es impredecible. Pero cuando recordamos que servimos a un Dios soberano, que ya ha ganado hasta la muerte, todo cambia la perspectiva. Lo que parecía terminar, se convierte en un proceso. Lo que parecía que el caos se vuelve plano. Esta es la sabiduría bíblica en acción. Una mente sana no nace del azar, se cultiva. La ansiedad no se libra con distracción, sino con dirección. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre sus miedos? Que se encarga de cada detalle. Mateo 6:26. ¿Qué se le dice tu cabello? Que no hay lágrima pasa desapercibido. Sabiendo que esto no es solo consuelo, es una armadura espiritual. Y, seamos honestos, vivir sin esta armadura hoy es una locura. Y cuando la mente comienza a calmarse, el corazón también respira. La oración entra en escena como nuestro sos diario. Puede estar en el tráfico, el vaho de trabajo o en la habitación antes de acostarse. Hablar con Dios rompe los ciclos de ansiedad. Cuando entiendes la conversación por la conversación con tu Padre, sucede algo poderoso, la paz que excede todas las invadentes comprensivas. No es mágico, es prometedor. Es importante recordar, Jesús también enfrentó presiones. En Getsemane, demandó a la sangre. Esto muestra que sentir el miedo no es debilidad, el problema es cuando el miedo dirige nuestras vidas. Y ahí es donde la fe necesita hacerse cargo de la rueda. El miedo y la confianza pueden incluso viajar juntos, pero solo uno puede guiar. Y, spoiler, el miedo siempre elige atajos peligrosos. Dios, no. Dios guía con propósito. Entonces, si hoy tienes un corazón acelerado por ¿y sí? Aquí hay una invitación. Pausa. Respira profundamente. Entrega esto a las manos de aquellos que nunca han perdido el control. Recuerde, la ansiedad puede ser moderna, pero la solución sigue siendo eterna. Y ella tiene un nombre: Jesucristo. No todo el miedo es malo. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero la Biblia hace una clara distinción entre dos tipos de miedo: lo que paraliza y lo que protege. Uno es el resultado de la ausencia de Dios, el otro nace de la reverencia por su santidad. Este segundo se llama miedo del Seor, y según Proverbios 9:10, él es el principio de la sabiduría. El primero, el miedo destructivo,
es lo opuesto a la fe y roba nuestra claridad. La diferencia entre los dos está en su origen. El miedo reverente nos acerca a Dios, nos recuerda su grandeza y nos lleva a la obediencia. El miedo que genera pánico y desesperación tiene raíces en duda y en un intento por controlar lo incontrolable. Cuando no reconocemos a Dios como soberano, cualquier noticia se convierte en amenaza. El caos toma el lugar de la paz, y las promesas divinas se olvidan en el cajón de ansiedad. Eclesiastés 12 y 13 refuerza esta idea: todo se reduce al miedo a Dios y a mantener sus mandamientos. Pero el miedo aquí no está siendo aterrorizado, sino reconociendo que Él es el centro de todo. Aquellos que temen a Dios de la verdad no viven en esclavo al miedo mundano, porque Él sabe que está en manos de quien gobierna todas las cosas. El miedo al Seol libera como el miedo al mundo encarcela. Es por eso que tanta gente está en prisión, incluso conociendo la palabra. Porque intercambió miedo por el terror. Puso más fe en las malas noticias que en las buenas noticias del Evangelio. El miedo negativo distorsiona la visión, genera desconfianza y alimenta mentiras sobre Dios, como si fuera indiferente o ausente. Pero la Biblia es clara: Dios está presente, constante y fiel. No cambia. Quien necesita cambiar somos nosotros. ¿Quieres una prueba simple? Observe cómo reacciona cuando recibe malas noticias. Si el corazón se derrumba, quizás el miedo sea excesivo. Pero si incluso con dolor puede recordar las promesas de Dios, entonces se está guiando por un miedo saludable. Este tipo de postura no surge de la noche al día, sino que se cultiva en la lectura diaria de la palabra y la práctica constante de la oración. Esta distinción es vital porque define el tono de nuestra vida espiritual. Aquellos que viven bajo miedo destructivo siempre viven a la defensiva, tratando de predecir y evitar lo peor. Pero quien teme que Dios camine en paz, incluso cuando todo parece incierto. No porque sepa todas las respuestas, sino porque confía plenamente en aquellos que lideran el camino. Y ese tipo de confianza transforma todo. El miedo rara vez nace de la nada. Por lo general, es una construcción lenta, alimentada por experiencias pasadas, creencias distorsionadas e interpretaciones incorrectas de la realidad. A veces comienza allí en la infancia, con malditas palabras que escuchamos de personas que amamos. Nunca podrás. Siempre estropeas todo. Estas frases, incluso dijeron involuntariamente, son raíces profundas que florecen en inseguridades de los adultos. Otras veces, el miedo proviene de una imagen errónea de Dios. Crecemos pensando que es distante, demasiado exigente o listo para castigar cualquier error. Esta idea distorsionada genera una espiritualidad basada en el miedo, no el amor. Y cuando la base está mal, todo se desmorona en la primera crisis. Por lo tanto, conocer la palabra es esencial. Revela quién es Dios realmente amoroso, justo, paciente y presente. Hay otro factor sutil pero poderoso: la desafortunada imaginación. La mente crea escenarios catastróficos, alimenta pensamientos ansiosos y transforma cualquier síntoma en la oración. La Biblia nos advierte al respecto cuando dice que debemos traer todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, los pensamientos necesitan filtro. Si no se enfrentan a la verdad, se convierten en una fuente constante de sufrimiento. Esta mezcla, trauma, se encuentra sobre Dios y los pensamientos no controlados, forma un terreno fértil para que crezca el miedo. Y lo peor es que cuanto más alimentamos este miedo, más se fortalece. Es como un parásito: vives de la energía que le damos. Pero la buena noticia es que todo esto puede transformarse. El primer paso es reconocer estas raíces y llevarlas ante Dios en una oración sincera. Muchas personas intentan resolver el miedo solo con fuerza de voluntad o frases motivacionales. Pero esto es como pintar una pared de moho sin tratar la humedad. El problema sigue ahí, oculto, esperando el tiempo para regresar. La verdadera curación comienza en el alma, en el espacio secreto donde solo Dios puede jugar. Aquí es donde revela mentiras, trae luz al pasado y nos reconstruye en función del amor perfecto. Cuando entendemos de dónde proviene el miedo, no lo vemos como un enemigo invisible y lo tratamos como un síntoma. Un síntoma que debe renovarse algo dentro de nosotros. Y esta renovación no es mágica, sino el resultado de la relación con Dios. La fe no borra el pasado, sino que resigna.
Y lo que una vez causó temor puede convertirse en el testimonio que fortalece a los demás. Así es como Dios convierte las heridas en ministerios. El miedo no solo afecta a la mente, sino que compromete a todo el ser. Espiritualmente, interrumpe nuestro caminar con Dios. Donde hay miedo, hay paro. Perdemos la audacia para obedecer, avanzar, incluso a rezar. Poco a poco, la fe está siendo sofocada por las preocupaciones, y la confianza en Dios está siendo reemplazada por el control humano. Es como dijimos Señor, confío. Pero déjame resolver. Físicamente, el miedo cobra un alto precio. Insomnio, tensión muscular, caída de inmunidad, crisis de pánico, todo esto es el cuerpo que reacciona a un estado interno constante de alerta. Y lo más serio es que muchas personas lo encuentran normal. Se acostumbra a vivir en la guerra interna. Pero para eso no es para lo que fuimos creados. El plan de Dios siempre ha incluido descanso, mente sana y paz espiritual. Y no solo en teoría, sino en la práctica diaria. Según el 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y equilibrio. Esto significa que el miedo a que paralice no proviene de Él. Por el contrario, es un intruso. Y donde entra este intruso, comienza a causar confusión. Decisiones apresuradas, relaciones rotas, oportunidades perdidas. El miedo le quita el propósito y nos empuja a un estilo de vida protector, no a la misión. Otra consecuencia es la procrastinación espiritual. ¿Cuántas veces no hemos fallado en hacer algo que Dios nos pidió? Temor a fallar, ser rechazados, dejar la zona de confort. Perdimos bendiciones por dudar. Y con el tiempo, el miedo nos convence de que somos incapaces. Pero Dios nos ve con otros ojos. Él llama, habilita y espera una respuesta confiable, incluso cuando todavía sentimos el frío en el vientre. Además, el miedo rompe la comunión con los demás. Creamos paredes en lugar de puentes. Comenzamos a interpretar todo como una amenaza y cerca. Esto socava las relaciones y aísla el corazón. La fe, por el contrario, nos invita al riesgo de amor incluso con la posibilidad de no ser correspondientes, sirviendo incluso sin garantías. Aquellos que viven guiados por el miedo evitan el dolor. Y pierden el milagro. Finalmente, el miedo erosiona nuestra identidad. Susurra mentiras hasta que comenzamos a dudar de quiénes somos y quién es Dios. Pero hay un camino de regreso: reconocer que este estado no es natural, ni espiritual, y no es inevitable. Podemos romper con este ciclo. Y todo comienza con una elección: deja de aceptar el miedo como parte de nosotros y comienza a luchar con las armas que Dios ya nos ha dado. La ansiedad sobre el futuro es uno de los mayores temores de nuestra generación. Mañana siempre parece amenazante: inestabilidad financiera, crisis familiares, diagnósticos inesperados. Pero Jesús fue directamente a Mateo 6 versículos 25 y 26: no parezcas ansiosos. Observa a los pájaros. No dice que el futuro no importe, pero que la ansiedad no tiene el poder de resolverlo. Aquellos que tienen fe aprenden a vivir un día a la vez. La oración es la forma más directa de dejar el ciclo de preocupación. Filipenses 4 versículos 6 y 7 nos invitan a traer todo a Dios en oración, y a cambio, a recibir la paz que excede la comprensión. Esta paz no depende de circunstancias favorables, sino de una entrega real. La práctica aquí es simple pero poderosa: cada vez el miedo golpea, convirtiéndolo en un momento de conversación con Dios. Habla con sinceridad, sin filtro. No hay una oración correcta o incorrecta cuando proviene del corazón. Puedes rezar con lágrimas, enojado, en silencio. Lo importante es no conservar para ti lo que te ahoga. Dios no se ofende por sus dudas. Se mueve hacia aquellos que lo buscan honestamente. La ansiedad no puede soportar la luz de la presencia de Dios. Y cuanto más rezas, más tu mente aprende a descansar en su soberanía. Bernabé es un ejemplo de alguien que, incluso en medio de la adversidad, mantuvo una postura de fe. No era famoso como Paul, ni performativo como Peter. Pero se sabía que era buen hombre, lleno del Espíritu Santo y de la fe. Esto no significa que no tuviera peleas, significa que eligió confiar en Dios a pesar de ellos. Tu vida muestra que es posible ser emocionalmente estable incluso en tiempos inestables.
El intercambio de ansiedad por la paz requiere disciplina. No es automático. Requiere el hábito de abrir la Biblia antes de abrir las redes sociales, rezar antes de quejarse, agradeciendo incluso cuando nada parece digno de gratitud. Estos son pequeños gestos que, hechos con constancia, cambian la atmósfera interna. Porque cuando el corazón está entrenado en presencia de Dios, el futuro deja de ser un fantasma y solo se convierte en el siguiente paso. ¿Qué está tomando tu paz hoy? ¿No es hora de dejar de intentar controlar todo y comenzar a confiar más? La oración es el medio más directo para entregar el control. No tiene que tener todas las respuestas, solo necesita saber en quién confía. Y cuando esta confianza es real, la ansiedad pierde fuerza. Porque el alma que reza es el alma que aprende a descansar. Little duele tanto como el rechazo. Ya sea explícito, como una renuncia inesperada o silenciosa, como un aspecto de desprecio, el sentimiento es el mismo: la insuficiencia. El miedo a fallar o ser rechazado puede llevarnos a una vida de desempleo, donde buscamos la aprobación constante de los demás. El problema es que este tipo de validación nunca dura. La verdadera seguridad nace de saber quiénes somos en Dios. Cuando la aceptación humana se convierte en nuestro objetivo principal, damos espacio para un miedo destructivo. Esto es exactamente lo que le sucedió a Saúl el 1 Samuel 15. Prefería complacer a la gente en lugar de obedecer a Dios, y eso costó su reinado. La búsqueda de aceptación lo cegó espiritualmente. El miedo a perder el favor de las personas lo llevó a comprometer los principios. Esto todavía sucede todos los días, de maneras más sutiles. Por otro lado, encontramos ejemplos de coraje en personas que eligieron complacer a Dios sobre todo. Priscila y Aquila, en Hechos 18, no se intimidaron por la persecución. Tomaron riesgos para enseñar la verdad y apoyar a Pablo en el ministerio. No les preocupaba mirar a los ojos del mundo, sino ser fieles a la llamada divina. Cuando la identidad es firme en Dios, el miedo pierde espacio. El miedo al rechazo también afecta las relaciones. Medimos palabras, ocultamos partes de nosotros, evitamos la vulnerabilidad. Pero las relaciones profundas solo crecen donde hay verdad. Y la verdad requiere coraje. Coraje para ser imperfecto, cometer errores, aprender. La palabra de Dios nos recuerda que somos aceptados en Cristo. Esta aceptación es el antídoto al miedo a no ser suficiente. El fracaso, a su vez, es un maestro exigente pero eficiente. Si se ve por la lente correcta, puede convertirse en un suelo fértil para el crecimiento. El problema es que, movido por el miedo, muchos ni siquiera lo intentan. Prefieren no arriesgarse a correr el riesgo de caer. Pero la Biblia está llena de historias de personas que han fallado. Y fueron restauradas. Pedro negó a Jesús, pero fue llamado a dirigir la iglesia. Dios no cancela quien Él transforma. Si hoy te sientes atrapado por la expectativa de los demás o el miedo a no darte cuenta, recuerda que la única opinión que realmente importa es la de Dios. Y Él ya ha declarado su valor. La fe no es un escudo contra los fracasos, sino un puente para superar. El rechazo puede doler, pero no define quién eres. Los fracasos pueden marcar, pero no tienen poder para anular el plan que Dios escribió para su vida. El miedo a perder a alguien o algo precioso es uno de los más profundos que enfrentamos. Después de todo, todos tenemos lazos, sueños, planes y pensar en perderlos. Pero la vida, con su imprevisibilidad, insiste en recordar que no tenemos control sobre todo. El dolor de la pérdida es real, pero no tiene que ser el final de la historia. Para aquellos que creen, incluso el sufrimiento puede ser el suelo de la transformación. Los Romanos 8 y 28 declaran que Dios actúa en todas las cosas por el bien de los que lo aman. Esto no significa que todo sea agradable, pero nada será en vano. Hay un propósito incluso lo que no entendemos. Las pérdidas pueden revelar dónde está nuestra verdadera seguridad. Cuando todo se desmorona, ¿qué queda? Si nuestra fe es firme en Cristo, ninguna pérdida podrá destruirnos por completo. El 2 Corintios 4 también nos recuerda que las aflicciones actuales son ligeras y momentáneas en comparación con la gloria eterna que nos espera. El dolor está pasando incluso cuando parece interminable. El sufrimiento,
por intenso que sea, no tiene la última palabra. Incluso puede doblarse, pero Dios es el que se levanta. La fe transforma el dolor en bridge para la madurez, la empatía y la intimidad con Dios. Dorcas, por ejemplo, era conocido por su generosidad. Incluso en un contexto de riesgo, no dejó de servir. Cuando murió, fue tan amado que rezaron por su resurrección, y ella volvió a la vida. Este ejemplo nos muestra que el sufrimiento no debe paralizar la bondad. Todavía ser el instrumento de Dios, incluso en medio del dolor, es un acto de coraje y fe. No vivimos para escapar del dolor, sino para revelar la luz de Dios en él. El miedo al sufrimiento también nos hace construir paredes. Tratamos de evitar todo lo que pueda doler. Pero esta autoprotección exagerada puede evitar que vivamos completamente. La vida con Dios no es una promesa de ausencia de dolor, sino de presencia en medio del dolor. Camina con nosotros en el valle. Nos sostiene en la pérdida. Y más que eso, nos da forma a través de las lágrimas. Si hoy se enfrenta a pérdidas reales o temes, recuerda Dios continúa en control. La ausencia de respuestas no es falta de atención. Es posible que no pueda comprender el porqué, pero puede confiar en el con quién. Sufrir de Dios es diferente del sufrimiento solo. La fe no anula el dolor, sino que le da sentido. Y eso lo cambia todo. En tiempos de miedo, la mente tiende a buscar garantías. Queremos certezas, respuestas rápidas, soluciones inmediatas. Pero la verdadera seguridad no está en las circunstancias, sino en las promesas de Dios. Isaías 41:10 nos recuerdan: no temas, porque estoy contigo. Esta es una declaración que cruza las generaciones. El miedo incluso puede presentarse como realidad, pero la promesa de Dios es mayor que cualquier hecho. El Salmo 34:4 es aún más sencillo: busqué al Señor y Él me respondió, se deshizo de todos mis miedos. La clave está en búsqueda. El que descansa solo en su propia fuerza está cansado, pero quien busca el Señor encuentra descanso y dirección. El miedo no se supere con el optimismo barato, sino con la sólida verdad de la palabra. Las promesas no son frases hermosas, son armas espirituales contra los ataques del alma. Joshua 1:9 nos guía a ser fuertes y valientes, no porque seamos invencibles, sino porque Dios está con nosotros. Este coraje no viene del interior, viene de arriba. Se basa en su presencia. Por lo tanto, conocer las promesas bíblicas es esencial. Nos dan cuenta de nosotros, nos reorientan y nos fortalecen. Un corazón lleno de la palabra no se entrega fácilmente a la desesperación, porque sabes a quién crees. Superar el miedo requiere identificar su origen. ¿Es el miedo a la muerte? ¿De escasez? ¿De soledad? Cada uno de estos miedos tiene una respuesta en las Escrituras. Y es por eso que necesitamos tener intimidad con las promesas de Dios. No solo se calman, sino que también nos ensean a la guerra. La fe es como un músculo: cuanto más ejercido, más fuerte será. Y la palabra es la comida de este músculo. Es importante recordar que las promesas no eliminan el proceso. Apoyan durante el proceso. Dios prometió la tierra a Joshua, pero aún tenía que cruzar a Jordán, enfrentar muros y liderar batallas. La promesa no perdonó el esfuerzo, sino que garantizó la victoria. Entonces es con nosotros: Dios no nos entrega con cada desafío, sino que nos garantiza presencia, fuerza y dirección en cada etapa del camino. Si has vivido días de miedo, sumérgete en las promesas. Leer, memorizar, declarar en voz alta. Transforma las Escrituras en respuesta automática al miedo. Cuando la mente sea invadida por la duda, responda con la verdad. Cuando el corazón duda, vuelve a la palabra. Porque ninguna arma es más poderosa de lo que Dios ya ha garantizado. Y siempre cumple lo que promete. La fe no es la ausencia de sentimientos, es una decisión por encima de ellos. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es confiar incluso cuando los sentimientos gritan lo contrario. Hay días en que todo parece salir mal, cuando el corazón está inquieto y la mente llena de dudas. En estos momentos, es la fe la que mantiene sus pies firmes. Juan 14:27, trae un consuelo directo de Jesús: te dejo la paz,
mi paz te doy, no lo doy como el mundo le da. Esta paz no depende de las emociones, sino con la conexión con Cristo. Los sentimientos son volátiles. Hoy te sientes fuerte, mañana no tanto. Pero la fe es constante cuando la palabra se alimenta. Es la base la que no cede a las tormentas del alma. La gran trampa es dejar que los sentimientos ordenen la vida. Si solo actúas cuando te sientes valiente, puedes pasar una vida paralizada. La fe nos llama a actuar incluso con miedo, a obedecer incluso sin comprender. Fue así con Abraham, con Moisés, con Mary. Ninguno de ellos tenía todas las respuestas, pero tenían una convicción: Dios es fiel. Y eso fue suficiente para continuar avanzando. El 1 Juan 4:18 es sencillo: el amor perfecto arroja miedo. Este amor no es emocional, es espiritual. Viene de Dios y nos libera. Cuando entiendes lo amado, el miedo pierde su dominio. Incluso puedes sentirlo, pero ya no lo controla. El amor de Dios llena los espacios que anteriormente estaban ocupados por ansiedad, rechazo e inseguridad. Y donde hay amor, hay descanso. La verdadera fe no es ciega, ella ve más allá. No ignora el problema, pero ve a Dios más grande que él. Esta perspectiva transforma todo. No tienes que sentir paz para tener paz. No tienes que estar emocionado de confiar. No tienes que entender todo para obedecer. La fe es confiar en quien es Dios, incluso cuando todo lo que te rodea dice lo contrario. Y esta confianza cambia su postura ante la vida. Si los sentimientos han estado corriendo sus días, tal vez sea hora de tomar una decisión diferente. Elija Believe, incluso sin sentir. Elige declarar la verdad, incluso con el alma agitada. Dios honra a los que deciden confiar. Y con cada paso de fe, Él responde con dirección, fuerza y paz. La fe no elimina el miedo, lo pone en el lugar correcto a los pies de la cruz. Ha llegado el momento de enfrentar la pregunta que puede haber evitado hasta ahora: ¿qué temores le impiden vivir plenamente la paz de Dios? A veces es el miedo a rendirse, confiar, eliminar el control. Otras veces, es el miedo a cambiar, dejar la zona de confort, aceptar que Dios tiene un mejor plan. Pero la verdad es que mientras el miedo sea su consejero, la paz será solo una teoría distante. Cristo te está invitando a una relación más profunda. No es un vínculo religioso, sino una alianza transformadora. La paz que ofrece no es ligera y frágil, es firme como una roca. Pero para probarlo, necesitas rendirte. Entregar miedo, ansiedad, la necesidad de control. Y a cambio, para recibir algo que busca el mundo entero: descanso real para el alma. Si aún no le has dado tu vida a Jesús, esta es tu oportunidad. No porque tenga todas las respuestas, sino porque está cansado de vivir bajo el peso de las preguntas interminables. Da el primer paso. Habla con Él, justo donde estás. Dios escucha oraciones simples, hechas con un corazón sincero. Y este primero sí puede ser el comienzo de un nuevo viaje, no sin pelear, sino significativo. Para aquellos que ya conocen la fe cristiana, el desafío es renovar la confianza en las promesas de Dios. Puede creerlo durante años, pero permitió que el miedo ocupara un lugar que no sea suyo. Hoy es el momento de reposicionar tu fe. Reafirmar que tu confianza no está en tus sentimientos, ni en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Él es fiel ayer, hoy y siempre. No te han llamado a vivir atado a lo que te asusta. Fue llamado a vivir con coraje, audacia, con propósito. La transformación comienza en el corazón, pero necesita alcanzar actitudes. ¿Qué tal comenzar hoy, asumiendo una postura diferente frente al miedo? Elija alimentar su mente con la palabra, intensifique su vida de oración y busque apoyo en quienes caminan por la fe. Ahora dime, ¿qué es el miedo que te impide hacer? ¿Amar? ¿Para intentarlo de nuevo? ¿Para obedecer una llamada? Piénsalo. Y si este contenido le habló, compártelo con alguien que también necesita superar el miedo. Juntos, creemos un ambiente de fe y aliento. Un paso a la vez. Pero siempre con los ojos en Cristo, que es nuestra verdadera paz. Al llegar aquí, hay una pregunta inevitable: ¿qué vas a hacer con todo lo que escuchaste hoy? Continuar permitiendo que el miedo diga el ritmo de su vida.
¿O elegir vivir con coraje, basado en la verdad de que Dios está contigo? Quizás la batalla más grande no está afuera, sino en el interior, entre confiar o retirarse, moverse a través de la fe o paralizar la duda. ¿Te diste cuenta de cómo el miedo afecta la mente, el cuerpo, las relaciones, la espiritualidad? No es pecado. Pero también vio que hay un camino de libertad. La paz que viene de Cristo no es una ilusión, es una promesa disponible para todos los que creen. La pregunta es: ¿estás dispuesto a renunciar al control para experimentar esta paz? Ahora es el momento de actuar. Reflexionar qué pasos concretos puedes tomar hoy. ¿Qué versos declarará? ¿Qué oración necesitas decir? ¿Qué decisiones vas a tomar, incluso con un corazón rápido? No espere estar listo, estar disponible. Dios actúa en el movimiento. Y la fe es eso, confía antes de ver el resultado. Si este contenido le habló, su fe se ha fortalecido, entonces no lo guarde para usted. Enviar a alguien que está luchando contra el miedo. Compartir esperanza. Ser un instrumento de aliento. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Hay un Dios presente y fiel que lucha a su lado, y un pueblo caminando. Ahora, si desea continuar recibiendo mensajes que construyan, desafíen y transformen, suscríbase al canal. Active notificaciones y manténgase al tanto de los próximos vídeos. Vienen muchas cosas buenas. El viaje de la fe no termina aquí, apenas está comenzando. Y cada nuevo contenido será otro paso hacia la vida plena que Dios soó para ti. Entonces, ¿vamos a esta caminata juntos? La fe supera el miedo. Y la paz de Cristo ya está en la puerta, solo abierto.